siendo las 5 de la tarde con 44 minutos, le damos inicio a este espacio de la dosis.cl. Te puedes suscribir desde ya, es gratuito. Puedes ir a su Instagram, que es tudosis_semanal. Me lo aprendí. Ya. Sí, porque soy fanática de la dosis. A mí hasta a mí me cuesta. Te creo, Feña. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso mismo, porque es www.ladosis.cl. ¿Y cómo nace este www? Así es, vamos a partir por cómo nace el www. ¡Qué buena la unidad! No la estaba esperando, porque pensaba que iba a ir la tercera dosis. ¿Cómo se maneja? Perdón. No, está bien, que quedó precioso. Es que te quedó demasiado lindo como para irnos por otro lado. No, pues no podéis cambiar, no importa, sino. Oye, pero nosotros reaccionamos rápido. Internet. Está bien. Por favor, quien dijo. El tema de los temas. Pero es que estaba bonito, como unirlo así, ¿o no? Hiciste una buena unión. Sí, estoy como más clever. Es que estáis seca ya con la radio. No almorcé hoy día. ¿No almorzaste? ¿Por qué? Porque hoy anduve. Y acá abajito hay un buen cafecito, pero ¿no? tomé desayuno. Entonces dije, yo nunca tomo desayuno, y eso le contaba al Pollo Fit. El pollo no estaría contento con tu no almorzada, po. Depende de cómo se vea. Pero estoy más clever, quizás, porque no almorcé. Así que uní esas dos cosas. Oye, pero vámonos a la internet. Esto surge, la internet surge en la década de los 60. Ya. Con una red grande de computadores alrededor del planeta, ¿ya? Que eran capaces de compartir información, pero que la información estaba almacenada en distintos lugares. Ajá. ¿Ya? Entonces, cuando esta red se empieza a expandir, a Tim Berners, ¿ya? Le pareció que en verdad las posibilidades de esta red se estaban como desaprovechando un poquito, ¿ya? No existía una forma en la cual toda esta información se pudiera reunir en un solo lugar, que es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Ajá. Él trabajaba en una organización europea para la investigación nuclear. Entonces trabajaba mucho con científicos. Era piola seco. No, era totalmente seco. No es como que llegó un cualquiera un día y dijo, ¿sabéis que voy a inventar el www? Claro, sale acá, o sea. Claro, pero él encontraba poco práctico que tanta información, ¿cierto? Tan importante, tan variada, estuviera en distintos ordenadores. Entonces, y que tú no pudieras acceder a ello de forma fácil, ¿sabes? Como lo hacemos hoy día, obviamente. Tenías que hacer literal un login en cada ordenador. Entonces tú ibas y querías buscar información, tenías que ir a ese lugar a buscar la información. No podías encontrarla en un lugar así como donde estuviera toda, ¿ya? Impresionante. Entonces ahí él inventa la web, que es este sistema a través de una dirección URL, que es el HTTPS o http:// Oye, soy mejor que la presidenta Bachelet. Está ahí. Sí, ese viral que se hizo que se. http:// y hay como un remix. Sí. Es verdad. Ya, pero se cualquiera mandan de buenos eso. condoros los presidentes cuando hablan. Es que hablan tanto que es imposible que no se equivoquen. Y eso, ¿no? Que no vieron el de hoy día. No. Del presidente tratando de entrar. ¿A dónde? Ahí se los muestro. Ya. Bueno, pero bueno, una vez que sale el http:// ¿Ya? Al final, ¿qué es lo que hizo esto? Es que unió las redes en un lugar común. Claro. Entonces esta web, ¿qué es lo que permitía? Que terceros, ajenos a la información, como tú y yo, pudiéramos acceder a estos lugares que tenían la información donde lo compartían estos científicos, por ejemplo. Sin autorización de ellos para nosotros verla. O sea, si tú la subes a la web, una vez que tú la subes, ya es de conocimiento público, salvo que necesites un login o una clave, pero eso no es lo que pasa hoy día en la mayoría de los sitios web. Ajá. Así que el 23 de agosto, el lunes, en una casi semana como esta de 1991, el año se inicia, ¿cierto?, el uso de la www. Obviamente ni hablar del impulso que dio esto a partir de ese momento, ¿cierto? Y qué impresionante como un hombre ordenó todo. ¿Viste que ustedes son medios buenos para desordenar? Nosotros somos desordenados. Entonces, que como un hombre ordenó y cambió la historia en algo que es súper cotidiano. No, y él cuando trabajaba en esta planta nuclear le dijo a su jefe, ¿sabéis que yo necesito un tiempo para hacer esto? Ajá. Y como que todos lo miraban y decían, ¿sabéis que esta idea no nos parece para nada buena? Claro. Era muy raro, porque hoy día tú decías, o sea, gracias a Dios. Pero en ese momento le dijeron, ¿sabéis qué? Bueno, ya, pero tenía un año, le dijeron. Y él empezó y en 3 meses ya tenía los códigos, todo lo que tenía que crear. O sea, el gallo realmente brillante. Y hoy día, bueno, tenemos una red infinita de datos que podemos acceder todos nosotros para bien o para mal, ¿cierto? Pero Tim Berners-Lee, el 23 de agosto de 1991, empieza con el www. Buenísimo. Ladosis.cl. Me encantó. Claro.
Eso es nuestra página favorita. Nuestra página favorita. O radiolaclave.cl también. Radiolaclave.cl. ¿Viste? Exactamente. Ay, medio match, me encantó. Ahora sí, Feña, perdóname. No, pero qué perdón, pues si nosotros nos adaptamos, pues ya. Que ya hemos hablado tanto de vacunas, estoy medio enojada porque le recalendarizaron a mi papá su dosis de refuerzo, así que ya, me aparté un poco el tema, pero ahora sí que sí, vamos a verlo a nivel global. A nivel global, pues porque ya hace unos meses se está hablando que va a ser necesaria una tercera dosis de refuerzo porque se creía que las vacunas después de 6 meses estaban perdiendo su efecto, o sea, estaban siendo mucho menos efectivas en que las personas estén inmunes, es decir, tengan que su cuerpo logre responder en contra de la enfermedad y de ahí no morir. Claro. Entonces, sus suposiciones se confirmaron esta semana porque un informe de Estados Unidos, que digamos que una de las autoridades científicas más reconocidas a nivel mundial, confirmó este dato, que la vacuna Pfizer había bajado al menos 30 puntos en su efectividad a los 6 meses de ser usada. Sí. Al igual que Moderna y AstraZeneca, pero Pfizer en mayor intensidad. Entonces, esto ya los llevó a dar la orden que iba a ser necesario desde septiembre empezar a vacunar las terceras dosis, porque también Estados Unidos es de los primeros países que está vacunando, entonces tienen más información de la cual hacer estudios. Israel también fue uno de los primeros países en vacunar, entonces también había más información sobre el tema. Sí. Ahora, con China también ocurre que el acceso a esos estudios son más difíciles, porque China también es un país mucho más hermético y no está esta publicidad porque no hay un acceso libre a la información, como por ejemplo, ahí el www está muy censurado y bloqueado por el Estado, entonces eso ahí... Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo se hace en esos países? Está todo bloqueado por el Estado y también, todo está diseñado para que opines de la forma que el Estado quiere que tú opines, entonces ahí... ¡Qué horror! Y está todo, es mucho más secretivo, entonces no hay tanta información de la Sinovac, pero obviamente se sabe que es mucho menos efectiva que la Pfizer y las otras, y que la AstraZeneca, que es europea, y como Chile predominantemente tiene Sinovac, está en una posición como más débil que Estados Unidos, porque su vacuna ya inherentemente era más débil que las otras. Ajá. Pero la pudimos conseguir solo porque Sinovac fue el primer laboratorio en producir en una cantidad suficiente y también como en encargarse de, por una cuestión más diplomática, de ofrecer las vacunas a distintos países. Pfizer es estadounidense, pero primero la intención de Pfizer era enfocarse en su propia población. AstraZeneca también era su intención enfocarse en la población de la Comunidad Europea. Las primeras dosis de AstraZeneca llegan, o sea, a nivel más contundente empiezan a llegar desde abril. Ahora, AstraZeneca ha tenido como mucho más problemas que... Sí, por eso había mucho miedo de la población, pero... Porque yo me acuerdo que nosotros cuando llegaban las Sinovac como que había mucha gente que le tenía como miedo a la vacuna china. ¿Te acordás? O lo pensaban también 2 veces que finalmente no estaban tan equivocados. Pero igual los problemas relativos, porque también igual hubo casos de trombo en mujeres y hombres, pero fueron casos a nivel matemático bastante ínfimos. O sea, era 1 o 2 de millones. Sí. Y también ahora se está demostrando en los estudios que la AstraZeneca está siendo mejor para combatir la variante Delta, que ese es otro elemento también fundamental en esta necesidad de poner la tercera dosis, porque ya no eran las cepas que habían en un inicio. Ahora tenemos la cepa Delta y otras variantes que son mucho más contagiosas y por ende requieren más inmunidad a las personas para que sus cuerpos las combatan de una manera más efectiva. Ajá. Entonces esta tercera dosis también está suscitando un debate más a nivel moral, porque la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones mundiales dicen que es necesario primero priorizar que todo el mundo se vacune. Y no usar esas dosis, porque si quieres vacunar una nueva dosis, ya Estados Unidos tiene 300 millones de personas, estamos hablando de poblaciones muy importantes, entonces... Pero está complicado eso aquí, porque finalmente quienes nos faltan, por supuesto que los rezagados, pero son los niños, tramo que todavía no tiene como un calendario destinado, claro. Y que no les puedes poner AstraZeneca. No le puedes poner AstraZeneca, y también ahí están los estudios viendo si van a ser, ¿cómo se llama? Si los van a vacunar o no. Ahora la Delta se está comprobando que está afectando más a niños. Pero bueno, independiente de eso, igual Chile tiene una tasa de vacunación bastante alta a nivel mundial, entonces eso hace obviamente que la enfermedad esté más controlada. Pero la cosa es que
Bueno, también el hecho que Chile ya tenga un calendario de inmunización de tercera dosis demuestra lo avanzado que está a nivel internacional, pero por otra parte está este dilema de qué pasa con la mayoría del mundo, que es extremadamente vulnerable. Prácticamente todo el continente africano, con suerte, está vacunando recién. ¿Qué pasa con otros países de Asia? Sin ir más lejos, América Latina también, sobre todo en la zona central, también está muy desprotegida. Entonces, ¿qué pasa si esta tercera dosis hace que finalmente las potencias prioricen estas dosis en su territorio en desmedro del resto de la población? Entonces ahí vamos a tener que esta desigualdad que se está hablando de las vacunas en el mundo quede más demostrada, porque vamos a tener como un mundo dividido en dos pandemias, unos que obviamente van a tener casos, pero van a tener una situación mucho más controlada, a países que tienen tasa de vacunación recién en primera dosis muy chica. Ajá. Y también por sus características de políticas no son capaces de hacer una campaña de vacunación. Venezuela, por ejemplo, que tiene 4% de su campaña, de su población vacunada. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se hace? De todas maneras, ¿qué pasa con los factores climáticos, con las fechas importantes que se vienen? Porque yo creo que estamos todos como bien aguja con el 18 de septiembre, después se viene la Navidad, o sea, ya pestañazo, y se vienen estas fechas que son súper sociales. Sí, post-invierno empiezan, como decís tú, empiezan las reuniones mucho más sociales. Claro, entonces, y viene el calorcito también. Sí, entonces, sí. Bueno, el calorcito ayuda en teoría a que no se propague tanto, pero también la gente se junta más. Te juntáis mucho más, claro. Porque uno ahora con lluvia te da como lata salir, y si se abren más las restricciones, finalmente el tema del toque queda también va a influir un montón. Que está esto de que quizá en la región metropolitana podría pasar a ser a las 12, y bueno, yo lo discutí hoy día. La verdad es que está ese límite entre lo sanitario y el control, por supuesto, político, de alguna manera, en el que ahí lo pueden ver las diferentes autoridades y podemos tener dime y diretes, pero la verdad es que yo sí creo que ayuda un poco más allá de los intereses políticos a controlar de que uno no salga tanto, porque uno dice, ya, ¿sabes qué filo? Toque queda, qué lata. O sea, nosotros mismos nos pasa en algún momento, ya, chao, almorcemos, porque entre que salgo de la pega, no alcanzo a llegar. Entonces, al final, sí controlas que la gente se junte menos. Sí, te juntáis o sea, sí, te juntáis mucho menos en lugares públicos. De repente, claro, te juntáis en casa de amigos y hay gente que hace el toque a toque, que a mí personalmente no me da. A mí tampoco. Pero, no sé si eso habla bien o mal. No me da. Es un extremo muy grande. También hay hartos países en Europa que están en una como peor posición que nosotros a nivel de vacunación y no tienen reglas tan estrictas. O sea, que hemos estado casi 16 meses en estado de emergencia. O sea, tenemos nuestros derechos más básicos, como el derecho a movernos libremente coartado. Entonces eso también genera un impacto mental, y qué tan efectivo es al final porque tú puedes sacar el toque pero cerrar los locales. Entonces ahí ahí te podés juntar en casas, pues, como decía el Benja, y podías seguir haciendo esto que es como de toque a toque. Pero al final cuál es el límite. Y además también hay abogados que dicen que tú en estado de emergencia no tienes la facultad de restringir esos derechos. Entonces estaríamos como en estado de sitio, en estado de guerra. Entonces también yo creo que hay un debate como jurídico bastante más importante, y que al final la salud de las personas, la salud mental puede ser mucho más afectada por estas restricciones que a veces no se justifican, ¿no? Ya está bien cuando hay una crisis más importante, pero ahora que hay pocos casos. Claro, ¿cuál es la delgada línea entre una salud mental en el que también puedes sociabilizar y evitar los contagios? Porque la verdad yo no conozco a nadie que hayan llegado a la casa, a menos que haya un ruido en el que se note que hay más gente del aforo permitido, en el que lleguen a fiscalizar. Eso no pasa. Entonces, no, pasa poco. Y que yo creo que eso sí debería pasar. Porque si hubiera más restricciones, si hubiera más ojo a cuántas personas hay en los aforos en las casas, que es súper complicado porque no puede llegar y entrar a tu casa cualquiera, a controlar eso. Mira, eso es como totalitarismo casi, claro, que el Estado define hasta cuántas personas podéis tener en tu casa. Claro, ¿y cómo controláis eso de que finalmente la gente no meta 20 personas? Yo estoy de acuerdo un poco con lo que decís tú, Feña, pero también yo creo que lo que tú querías decir, Fran, al final, o sea, hay un toque de queda hoy día. Ajá. Hay un toque de queda, nos guste o no, hay un toque de queda. El toque de queda significa que a las 10 tú tenés que estar en tu casa. Sepo. Eso hoy día no lo cumple nadie. Sí, pues además. ¿Para qué tengo cosas? Nadie. Entonces imagínate más encima tener que ir a fiscalizar
departamento por departamento O para ir sea, los carretes. No tenéis ninguna posibilidad, no hay, claro. no hay control. Lo que pasa es que tú podés limitar, con estos toques de queda, que es lo que tú hacís, limitáis un poco las juntas en lugares públicos. Ajá. Porque obviamente no los podías hacer, pero los lugares privados al final los seguía haciendo así. Y al final, ¿qué te conviene más? Porque quizás es mejor que alarguemos el horario para que la gente comparta en espacios públicos. Finalmente fomentáis el comercio. Obvio. Y te aseguráis de que esos locales sí van a estar atendiendo por sobre todo al aire libre. En cambio que en una casa pueden estar todos encerrados y nadie Exactamente. cachó, sobre todo con copete. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que me llama mucho la atención que el toque siga a la misma hora, viendo cómo la gente ha reaccionado al toque. Sí. ¿Cachai? Al Quizás final- es mejor alargarlo Quizás para que la alargarlo gente un no vaya a las poquito, casas. una hora y ya después estáis más cansado, quizás te haga la casa, pero como que a las 10 no alcanzaste ni siquiera a tomarte una cerveza si trabajaste hasta tarde y ya tenéis que irte de vuelta Ni a la tu casa. ni la Entonces, Cenicienta, o sea, hasta las 10. no, po. Oye, es verdad. por Yo eso. lo decía el otro día. Y Antes era a las 9, imagínate, Sí. 9 de la noche. No, ya. No, eso ya era. Eso ya No, sí que ya pues no tenía. igual no. Oye, a las 9 de la noche. No, pues, pero era. Pues, La Hay gente Cenicienta- que está volviendo del trabajo a esa hora Sí, recién por en eso, el metro, y eso es lo otro lleva que una hora y afecta ahí media también, entre po. micro y metro, y imagínate, De lo todas hacían maneras, con toque. la Cenicienta salió al carrete recién a las 9. Hacemos un llamado a y la a las autoridad. 12 ¿ya? se fue. Sí, yo creo que las autoridades, como lo dices tú. ¿Y cómo afecta a las pymes el toque de queda también? Porque También, puedes tener por el toque de supuesto. queda a la medianoche de 12 a 5, cierra todas las 11 y hay 2 horas que son claves para ganar más plata. Y están En pidiendo una- ahora reducirlo, que cierren antes el comercio. Pero nada, complicadísimo. Yo creo que este gobierno la tiene súper dura. No sé cómo se va a. Este gobierno a siento afectar que le ha eso. tocado, pero. Atroz. O sea, más allá de que uno comparta o no con No, los temas obvio, políticos, eso da lo mismo. pero la verdad es que Le ha tocado todo. es complicado cómo va a finalizarlo. Las Yo, la segundas verdad, vueltas no sé. son buenas. Como las películas. Ese es mi análisis Puede de ser. la última segunda vuelta. que Puede hemos tenido. ser. Sí, yo la verdad lo he discutido con otras personas y algunos algunos creen que Sebastián Piñera va a terminar este gobierno con toque de queda y otros dicen que no. No queda nada más que esperar. Yo creo Bueno, que el tendrá Congreso se lo puede rechazar. Po. Es verdad. Y ya la prórroga yo creo que viene pronto. Sí. Porque eso es lo otro también. Pero lo deben estar pensando de seguro. Son Sí, las de 6 seguro. de la tarde con 1 minuto. Nosotros vamos y volvemos aquí en la 92.9 con la dosis. Porque estar informado es la clave.